Bueno, este es microbiota humana. Vamos a iniciar con lo que es semana uno y pues vamos a ver todo lo que se ve en semana uno o al menos todo lo que yo vi en esa semana y todo lo que me preguntaron en el examen. Bueno, les voy recalcando qué cosas sí me preguntaron y qué cosas no, porque hay muchas cosas que sí enseñan, pero que no preguntan como tal en el examen. Entonces iniciamos con semana uno con saber la definición de microbiología. En el examen no me preguntaron nada sobre la definición de microbiología, pero pues sí, es relativamente importante para saber todo lo que conlleva esta materia. En cuanto a la microbiología, pues básicamente hay que saber qué es el estudio de microorganismos y su diversidad biológica. Hasta ahí se podría decir que es un buen concepto de lo que es microbiología, pero también pues nos dice que los microorganismos son un grupo grande y diverso de organismos microscópicos, ¿ok? Cabe recalcar que son microscópicos, por eso se llaman microorganismos, que viven en forma de células aisladas o en grupos de ellas. También comprende a los virus, que son organismos microscópicos pero que carecen de estructuras celulares. Los seres humanos también tienen una relación cercana con los microorganismos debido a nuestra microbiota, que igual lo vamos a ir viendo. Y pues básicamente que en el siglo XVII, perdón, Van Leeuwenhoek fue nombrado como el padre de la microscopía, y también que Luis Pasteur, el de la pasteurización, y Robert Koch, el de la tuberculosis. También nos piden los objetivos de aprendizaje, su relación con otras ciencias, por ejemplo, en la bioquímica, la química orgánica de compuestos y procesos que ocurren en los organismos. También se relaciona a lo que es la biología molecular, debido a que es el estudio de la biología molecular, incluyendo la estructura, función y composición de las moléculas biológicamente importantes, tales como el ADN, ARN y proteínas. Porque hay un microorganismo que se encarga, que es muy importante, todo este apartado de la biología molecular. También hay un microorganismo que se encarga más de la parte bioquímica. Así como la genética, bioquímica se refiere a la ciencia que estudia la naturaleza química y física de los genes y el mecanismo por el cual estos controlan el desarrollo y mantenimiento del organismo, así como la genética clínica, que la genética clínica, como su nombre le dice, es el estudio de factores genéticos, cómo funcionan los genes, igual de todos los microorganismos. De esto no me preguntaron, pero pues igual es importante tener un conocimiento de que la microbiología se relaciona con varias ciencias, con esas cuatro ciencias principalmente. ¿Cuáles son los microorganismos que abordaremos el día de, bueno, toda esta materia? En semana uno hoy es bacteria, ¿ok? Que la bacteria que es la que les puse aquí. Vamos a abordar bacterias, sus diferentes formas. Como pueden ver, hay unas que son más alargadas, otras que son en círculos, otras que son así como un palito así ondulado, ¿ok? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Eh, Después pasamos a virus, luego hongos y después parásitos. Bacterias semana uno, virus es semana 2, hongos semana 3 y parásitos semana 4. Ok, en cuanto antes de entrar a bacterias, necesitamos saber qué es una taxonomía. Ok, básicamente taxonomía nos va a ayudar en todos estos cuatro microorganismos. Taxonomía es básicamente viene del griego taxón, que es organización. O sea, básicamente taxonomía se refiere a la clasificación de los microorganismos en un sistema ordenado, que indica una relación natural. ¿Cuál es? Básicamente es todas estas palabras, de que dominio, reino, división o filo, clase, orden, familia, género o ser variante o ser grupo, especie o ser variante o ser grupo y subtipo. Bueno, esto no le hagan caso. Nada más quédense con que es dominio, reino, división, clase, orden, familia, género, especie, subtipo. ¿Y cuál es la mnemotecnia que hice para memorizarme todos estos? Dos radicofages. O sea, de dominio, reino, división, clase, orden, familia, género, GE de género y S de especie. Y con la S última de subtipo. ¿Ok? Entonces, pues sencillo. Dominio, reino, división, clase, orden, familia, género, especie, subtipo. ¿Y a qué se refiere cada una? Básicamente que el reino, por ejemplo, un ejemplo sería el reino procariotas, ¿ok? Todas las células procariotas, que son, recordemos que procariotas significa que no tiene núcleo, pero es antes, cariot es núcleo, o sea, antes del núcleo. Después sigue división o filo, que un ejemplo sería Gracilicutes. La clase es Escotobacteria, un orden, Eubacteriales, familia, Enterobacteriaceae, y ya en la familia entra lo que es tamaño, morfología, metabolismo, reproducción, genética, pruebas bioquímicas, etcétera. En el género, por ejemplo, podría ser Escherichia, en la especie coli, y subtipo, pues es básicamente el número. Esto del Escherichia coli O157 y H7 es básicamente las pruebas, eran las número de veces que la prueba O tuvo que ser sometida para poder identificar esa bacteria, y ese es el número de veces que una prueba denominada H tuvo que ser sometida 7 veces para que se pueda identificar que es el Escherichia coli.
Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que básicamente se sepan que la taxonomía va en este orden, Dorredicofaje. No nos piden de que en reino te ponen estos cuatro y dónde va, por ejemplo, te ponen, no sé, Enterobacteriaceae. Es de reino, de división, de clase, no, no te ponen eso. Lo que sí es importante nada más que sepas que género es o el tipo de agrupación y siempre se va a poner el género o sea, en mayúscula, ¿ok? Siempre se inicia con la letra mayúscula y la especie siempre se va a poner en lo que es letra minúscula. Ah, y todo esto, o sea, tanto el Escherichia como coli tiene que estar en cursiva, ¿ok? Y pues ya el subtipo son los números. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Simplemente que sepan el orden de la taxonomía. No nos preguntan ejemplos, simplemente el orden. ¿Qué género va en mayúscula? Cursiva. Especie va en minúscula, igual cursiva. Y el subtipo es, pues ya con todo y números de que las pruebas de O y H. Y todo esto, o sea, el conjunto va todo en cursiva. Esto es muy importante. Ahora, el otro tema fue cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica, ¿qué es la cadena epidemiológica? Básicamente una cadena epidemiológica es una secuencia que un microorganismo, ya sea bacteria, virus, parásito u hongo, sigue para llegar al huésped. Son 4 pasos, ¿ok? La cadena epidemiológica se compone de 4 pasos y solo 4 pasos. Ahorita vamos a ver. El primer paso es el agente causal. Este agente causal se encuentra en el reservorio. Y ustedes dirán, ¿qué es un reservorio? Ahorita lo vamos a ver. Primero definamos qué es un agente causal. Un agente causal, que es el primer paso de la cadena epidemiológica, es un organismo vivo que tiene la capacidad de producir una enfermedad. ¿Ok? Tiene la capacidad de producir una enfermedad. Se trata de un elemento necesario, ya que sin su presencia, o sea, sin la presencia del agente causal, no podría ponerse en marcha la cadena epidemiológica, pero no es suficiente, dado por sí solo no puede originar la enfermedad. Necesita de la presencia del resto de elementos, o sea, los demás pasos. O sea que solo con que el agente causal entre nada más a nuestro cuerpo y ya, no. Necesito, o sea, bueno, que simplemente el agente causal exista para poder enfermarnos, no. O sea, no, por el simple hecho de que un agente causal exista no nos va a enfermar. Tiene que ese agente causal tiene que salir, tiene que entrar y se tiene que desarrollar. Igual ahorita lo vamos a ir viendo. Entre los principales factores de la agente se puede citar el tipo de microorganismo, la virulencia, la patogenicidad y la inmunogenicidad. Para efectos de control y prevención es importante los factores de resistencia en el medio y la sensibilidad de los agentes químicos y físicos. O sea, básicamente qué tan resistente es y qué tan peligroso es. ¿Okay? Eso se refiere con que el tipo de microorganismo, la virulencia, patogenicidad y inmunogenicidad, qué tan fuerte es y qué tan prevenible es o qué tan resistente es. Y en cuanto al reservorio, dijimos que la agente causal se encuentra en el reservorio. Bueno, ¿qué es un reservorio? Reservorio se refiere a cualquier sustancia animada o inanimada en donde un agente infeccioso, o sea, el agente causal, se multiplica o desarrolla y del cual depende su supervivencia en la naturaleza. Un ejemplo de un reservorio es el cerdo. Cerdo es el reservorio más común, ¿ok? Pues sí, ese es el primer paso en cuanto al agente causal. Este agente causal, que sepan que siempre, siempre va a estar en el reservorio. ¿Y qué es un reservorio? Es cualquier sustancia animada o inanimada que haga que el agente causal sobreviva. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso, así como pues tenemos un agente causal, ya, o sea, la existencia de un agente causal, este agente causal está en el reservorio. Entonces, al estar en el reservorio, lo primero que tiene que hacer, tiene que salir, tiene que haber una vía de salida. ¿Una vía de salida de quién? Del agente causal de su reservorio, ¿ok? Este segundo paso es básicamente la excreción o eliminación de los patógenos por parte de un animal reservorio, o puede ser animal o no puede ser, por parte de un reservorio. Es muy diversa dependiendo del tipo de agente que se trate. La vía de excreción del agente está muy relacionada con el mecanismo de transmisión. O sea, que en cómo se va a excretar es muy probable que es la misma manera en la que se va a meter al cuerpo. Okay, por ejemplo, si sale por sangre, es muy probable que también pueda entrar solo por sangre. O si sale por saliva, es muy probable que también entre por saliva. ¿Okay? Las vías más comunes en cuanto a la vía de salida son la respiratoria, la intestinal, la genitourinaria, la ocular, las soluciones de continuidad, las secreciones y excreciones. Pues es sencillo, está lógico. De ahí tenemos pues estos mecanismos de transmisión. Usualmente estos mecanismos de transmisión son siempre los mismos. En primer lugar tenemos la orina, sangre, por ejemplo, en transfusión, o por ejemplo cuando hay un arañazo, que cuando el arañazo del animal o de la persona, su uña está contaminada y te perfora, básicamente van a quedar restos de ese agente causal
en donde puede llegar a, donde puede ser su vía de salida, ¿no? Del animal o de la persona también puede ser. O mordeduras. Mm, ¿Qué más? Lo que es la saliva, así como fluidos, heces, secreciones sexuales y también la piel. ¿Ok? Estos son los mecanismos de transmisión de salida. ¿Ok? Y pues si sale, también tiene lógica que tenga que entrar. Y son básicamente las vías de entrada o las vías de salida. Las vías de salida y las vías de entrada son casi son las mismas, literalmente. ¿Qué es pues, el tercer paso? Es lo que es la vía de entrada, que es prácticamente se pueden mencionar las mismas vías que las citadas anteriormente en el inciso de puerta de salida. Pero, o sea, son básicamente las mismas, pero las más importantes, bueno, las más comunes es por medio de la mucosa, ¿ok? Por medio de mucosa oral, genital, urinaria, digestiva, respiratoria y conjuntival. Esto más todos los mecanismos que vimos aquí: piel, secreciones, heces, fluidos, saliva, sangre y orina, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, pues el cuarto paso es que hay un huésped. O sea que si un paso falta, no se va a concretar no se va a lograr como tal la infección, ¿ok? No va a llegar, no, el agente no va a lograr tener la capacidad de producir una enfermedad si no están los cuatro pasos ya hechos. Y pues en el cuarto paso, haciendo relación al huésped, es que tiene que ser un huésped susceptible, o sea, un huésped vulnerable, un huésped débil. Porque imagínense que suceden los tres pasos y llega el cuarto huésped, pero el huésped, así como el COVID, el huésped ya tiene las tres vacunas, ya va por la cuarta, está súper protegido, obviamente no va a llegar a completarse la cadena epidemiológica debido a que el huésped no es vulnerable. Debes llegar a un huésped que sí sea vulnerable, que sí sea susceptible, para que se complete la cadena epidemiológica, que consta de cuatro pasos. Ok, en cuanto a los mecanismos de transmisión, como les dije que tenemos varios: orina, sangre, saliva, esos se pueden subdividir, ¿ok? ¿Qué es un mecanismo de transmisión? Pues es básicamente la forma como se puede transmitir un agente infeccioso o un agente causal. Influye directamente en la capacidad para que una enfermedad se difunda en mayor o menor grado. Como premisa general, en cuanto un agente tenga más mecanismos de transmisión, la capacidad de difundir será mayor. O sea, mientras más mecanismos tenga para transmitirse, la capacidad de infección para poder infectarse, para poder propagarse, va a ser mayor. Pues sí, tiene sentido. Mientras más mecanismos, más fácil es que me difunda. Ahora, tenemos dos mecanismos de transmisión. Tenemos la vía directa, o sea, un mecanismo de transmisión directo e indirecto. El directo se divide en dos: horizontal y vertical. Horizontal es básicamente, bueno, o sea, bueno, sí, directo se refiere a que son contacto horizontal y vertical. ¿A qué me refiero? El horizontal se divide, bueno, el horizontal hace referencia a, por ejemplo, contacto sexual, ya sea un beso, tocar, heridas, etcétera, ¿ok? Es como que un mecanismo de transmisión que se puede transmitir horizontalmente, o sea, partículas de aire, sangre con sangre, un beso, una caricia, transmisión sexual y todo eso, ¿ok? En cambio, vertical es todo. Vertical es, por ejemplo, de madre a hijo, de que, por ejemplo, aquí pasa la madre, pues sí, tiene sentido. Lo que es vertical va a ser horizontal, todo lo que sea de contacto sexual, beso, tocar y heridas. Y vertical, yo me lo imagino así, de que aquí está la madre y aquí está el bebé o el hijo. Eso es básicamente una transmisión vertical. Las enfermedades, o bueno, el mecanismo de transmisión del microorganismo de la madre se va a pasar al del hijo. Por eso es de manera vertical, como si fuera un árbol genealógico. Aquí está mamá, papá, aquí están los hijos. Entonces, por eso es vertical, ¿ok? Yo así me lo imagino. Y después tenemos lo que es la parte indirecta, que la parte indirecta se compone por tres partes, ¿ok? En la parte indirecta pues, tenemos que puede ser por lo que es fomite. Eso está mal. Aquí en estornudo, tose, esto no es acá. Aquí me confundí. Esto de estornudo, tose, mandando las gotas infectadas al aire, esto no va acá. ¿Esto dónde va? Esto de estornudar, toser, mandar las gotitas infectadas al aire y todo eso, esto va aquí, ¿ok? En directo, horizontal, aquí va esto, ¿ok? En indirecta nada más tenemos dos. Aquí está mal. En indirecta nada más tenemos dos. En directa tenemos fomite y tenemos vectores. ¿Y cuál es la diferencia? Un fomite, aquí nos puso, un fomite es básicamente cualquier objeto carente de vida, tal como un estetoscopio, por ejemplo, o sustancia
que si se contamina con algún patógeno viable, tal como bacterias, virus, hongos o parásitos, es capaz de transferir dicho patógeno de un individuo a otro. Entonces, básicamente un objeto que tenga el microorganismo ahí vivo y que si lo toco me voy a contagiar. Llevar su utensilio, por ejemplo, un ejemplo de cómo se puede desarrollar un fomite es llevar sus utensilios médicos que se usan fuera del hospital y corre riesgo a contaminarse por lo exterior y llegar al hospital una vez se regrese. O sea que, por ejemplo, si sales con tu bata y te vas por unos tacos y esos tacos tenían Escherichia coli y te limpiaste con la bata, pues ahora esa bata, al regresar al hospital, vas a traer una bata que trae huevecillos de Escherichia coli, ¿ok? Y un vector, un vector es básicamente un medio para hacer más rápida la transmisión. Por ejemplo, ¿qué es un ejemplo de un vector? Algo para hacer más rápida la transmisión, en donde el que tiene el patógeno no le hace daño o no le perjudica, el zancudo. El zancudo es el vector eh, más común y el ejemplo que mejor tengo para denominar un vector. O sea, un ejemplo de un vector animal, el zancudo. Es un medio para hacer más rápida la transmisión. Por ejemplo, el zancudo con el chikungunya, con el Zika. ¿Ok? Ok, y estos son conceptos que deben de saber pues, para el examen que cuando nos pregunten esta hace colonización, infección, puerta de entrada. Bueno, ¿qué es colonización? Ok, colonización, como su nombre dice, es colonizar, así como Cristóbal Colón colonizó América, es básicamente la llegada, el establecimiento y multiplicación en este caso, de microorganismos en los tejidos del huésped. ¿Ok? Es básicamente llegada, establecimiento y multiplicación, más no se desarrolla la enfermedad. Aquí no se está desarrollando, simplemente está colonizando. Usted está llegando, se está estableciendo, se está multiplicando, no está haciendo daño, ¿ok? Simplemente está colonizando. En la infección, ya cuando una vez ocurrió la colonización, hay una infección. Una infección es la presencia de un microorganismo en un huésped y se multiplica. Puede o no tener síntomas. O sea, ¿a qué me refiero con lo que es infección? Y la diferencia entre colonización e infección. En la colonización, pues como ya les dije, es básicamente colonizar, llegar, establecer y multiplicar. ¿Ok? En la infección ya es como tal, ya la presencia de como tal el microorganismo en el huésped. Y pues sí tienes, y eso sí, en la infección se puede o no tener síntomas. Entonces también muy importante, ahí sí me medio confundí. Que la diferencia entre esos dos es que básicamente la infección es la presencia y la colonización es todo, ¿cómo se le dice? Todo el proceso que va a hacer para poder llegar a desarrollar síntomas, ¿ok? Esa es la diferencia. Infección es simplemente presencia y colonización es todo lo que va a hacer para en un futuro a lo mejor provocarnos síntomas, ¿ok? O puede que no. Eh, También puerta de entrada o vía de entrada, pues, es igual, sitio donde un microorganismo entra al huésped, ¿ok? Porque recuerden que el primer paso fue el agente causal, que este agente causal está en el reservorio. Segundo paso, vía de salida, vía de entrada, huésped. ¿Qué otros conceptos deben saber? Básicamente que en cuanto a relación entre organismos hay varios conceptos que debemos saber. Hay unos microorganismos que se benefician mutuamente, hay otros en el que un microorganismo beneficia solo al huésped, hay otro en el que el microorganismo perjudica al huésped y hay uno en donde, por ejemplo, lo tiene que matar. Igual lo vamos a ir viendo. La simbiosis, ¿ok? Simbiosis, ¿cómo se les puede quedar? Un simbionte. ¿Quién es el simbionte más famoso en las películas? Venom, ¿ok? Básicamente, simbiosis, relación entre organismos se refiere tanto a organismos grandes como microorganismos, como virus, bacterias y todo eso. En cuanto a simbiosis, ¿qué significa simbiosis? Son dos especies viviendo juntas donde ambos organismos se benefician. Y básicamente lo que lo distingue, porque hay una que se parece mucho, es que la simbiosis tienen que hacer simbiosis para su supervivencia. O sea, sí o sí tienen que hacer simbiosis para su supervivencia. Un ejemplo puede ser el de la unión de Venom con Eddie Brock, creo que se llamaba. De ahí tenemos el mutualismo, que es muy similar a la simbiosis. El mutualismo es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. O sea, es básicamente ambos se benefician en mutualismo y en simbiosis igual, ambos se benefician. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que en el mutualismo no es necesaria para su supervivencia. Un ejemplo de mutualismo es esta, de que la abeja con la flor, o sea, la polinización. Ahora,
¿Cuál es la única diferencia entre el mutualismo y y simbiosis? Que la simbiosis sí o sí se tiene que hacer para que ambos organismos sobrevivan. O sea, no es una opción, es de ley. En cambio, el mutualismo no. O sea, no es necesario. Sí es importante, sí, pero no es la única opción. Hay más opciones. Ambos son en tanto en organismos como en microorganismos, ¿ok? El comensalismo es básicamente microorganismo que vive en una relación estrecha en la que el microorganismo se beneficia, microorganismo u organismo se beneficia, pero el huésped no se beneficia ni se perjudica, ¿ok? Ahora, o sea, ¿cómo lo podemos hacer? Yo lo imagino así como un comensal, comensalismo comensal. Una persona, hay dos organismos, la persona y la mesa, ¿ok? La persona, yo persona uso a la mesa para poner mi plato, para poner mi copa de vino, para poner mis manos, mi computadora, mi mouse y todo eso, en lo que yo me veo beneficiado en tener un lugar donde poder comer, un lugar donde poder trabajar, un lugar donde poder poner mis cosas, ¿ok? Y la mesa, pues por ende, pues no se ve ni beneficiada ni perjudicada, ¿ok? Ese es un ejemplo de un comensalismo, por eso se llama comensalismo, porque es como un comensal, ¿ok? Yo me beneficio mientras que la mesa no se beneficia ni se perjudica. Y en el ámbito animal, igual, podemos ver al tiburón con los diferentes peces que lo están limpiando. El tiburón no se ve beneficiado, pero los peces del tiburón sí, por las pequeñas partículas que tiene ahí, ¿ok? Ahora, después tenemos el parasitismo. El parasitismo es básicamente que se beneficia el microorganismo, pero perjudica al huésped. O sea, pues como un parásito, de que tenemos los parásitos en la panza y este parásito está compitiendo contra nosotros para quitarnos nutrientes. Entonces nosotros nos vemos perjudicados porque estamos consumiendo, nuestro estómago y nuestros intestinos están agarrando menos nutrientes porque tenemos a un parásito que se está comiendo nuestros nutrientes, ¿ok? Está compitiendo contra nosotros, nos está perjudicando a nosotros. Y aquí les puse esta imagen de un vector, ¿ok? Del zancudo. No quiere decir, el zancudo no es parasitismo. Básicamente un ejemplo de parasitismo, pues como su nombre dice, del parásito, eh, es que el microorganismo se beneficia, mientras que al huésped, en donde está este microorganismo, se va a ver perjudicado. Y después tenemos la predación, que igual, el microorganismo debe matar al huésped para sobrevivir. Un ejemplo es esta, no sé si han visto que hay un hongo en el reino animal que es como un hongo que infecta a las hormigas y las vuelve las hormigas zombies, de que está comiendo, pero o sea, el hongo está infectando a la hormiga y la hormiga está comiendo todo lo que el hongo le dice, lo controla mentalmente y toda la onda, y al final, ya cuando el hongo pues ya se cansó, ya la hormiga está muy vieja o X o Y razón, este hongo mata a la hormiga y empieza a crecer sobre su cabeza. ¿Para qué? Para que el hongo se pueda reproducir, para que el hongo pueda seguir, pues, el hongo se puede reproducir mediante el aire, ¿ok? O sea, por el aire se puede llegar a reproducir. Entonces, cuando el aire sople, pues se van a esparcir sus esporas, ¿ok? Que son su medio de reproducción, para que ahora infecte a más hormigas. Y pues, pues el hongo este sobreviva, así sobrevive, ¿ok? Tiene que matar al huésped para que pueda crecer, proliferarse y seguir matando hormigas, ¿ok? Ese es un ejemplo de predación. Ok, ahora vamos a lo que vamos a diferenciar lo que es una procariota de una eucariota, ¿ok? Tiene diversos nombres, sus maestros pueden decir procariotas, procarionte, procariotea, procariotae, es lo mismo, ¿ok? Es completamente lo mismo. ¿Cuáles son las partes más importantes de una célula procariota? Que es antes del núcleo, ¿ok? O sea, antes del núcleo, o sea, quiere decir que no tiene como tal, eh, no tiene como tal una membrana, ¿ok? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, es antes del núcleo. Una procariota es un organismo unicelular simple, ¿ok? O sea, todas las células que sean procariotas de ley van a ser unicelulares, ¿ok? Carece de un núcleo y de organelos rodeados de membrana. Las células procariontes, o bueno, células procariotas, no están divididas internamente por paredes membranosas, sino que consisten de un solo espacio. Las características principales que distinguen a las procariotas son su tamaño relativamente pequeño y la ausencia de una membrana nuclear, ¿ok? Aquí eso es muy importante. No hay como tal, no hay una membrana nuclear. En las células procariotas no hay membrana nuclear. Son unicelulares. La mayor parte de las células procariotas tienen un solo cromosoma, o sea, son haploides, ¿ok? La mayor parte. El DNA cromosómico se debe doblar muchas veces para acomodarse dentro de la membrana celular procariótica, porque pues va a estar en lo que es como tal en la membrana celular, en el citoplasma.
porque no hay una membrana nuclear que la envuelva. Entonces está dispersa por todo el microorganismo, bueno, por toda la célula procariota. Pero sí tiene una pequeña región en donde va a tener al núcleo, ¿ok? Es una región especializada que contiene el DNA que se le va a llamar nucleoide. No tiene membrana nuclear, pero sí tiene nucleoide, ¿ok? Igual eso es muy importante. Todo lo que está en rojo es súper importantísimo, se lo tienen que memorizar, de que literalmente. Aquí podemos ver cómo es una célula procariota, ¿ok? Vean cómo la célula procariota dijimos que tiene lo que es ¿cómo se llama? El ADN, ¿ok? No tiene una membrana nuclear, sino que está como tal disperso, es un ADN circular. ¿Qué más? En la procariota como tal también tenemos citoplasmas. Bueno, tenemos ribosoma 70S, ¿ok? Tenemos ribosoma 70S, que el 70S es la unión de las subunidades 40 más 30, ¿ok? Creo que era 40 más 30, si no me equivoco. 40S más 30S nos da lo que es los ribosomas 70S, ¿ok? En las células procariotas. ¿Qué más? Tenemos lo que es el cromosoma circular, que toda esta zona que está acá se le denomina nucleoide, ¿ok? Todo eso es el nucleoide y poco más. ¿Qué más? De ahí tenemos lo que es la diferencia entre una célula eucariota. Vean cómo en la célula eucariota tenemos lo que es la membrana nuclear, cosa que en la procariota no tenemos. Tenemos lo que es el retículo endoplasmático, aquí no hay nada de eso. Tenemos ribosomas 80S, aquí son ribosomas 70S, ¿ok? En esta creo que era, en esta creo que era 60-40, aquí era 60S más 40S, nos dan los ribosomas 80S. Creo que era, si no mal recuerdo, era 60S más 40, más 40S. Tenemos aparato de Golgi, en la procariota no tenemos aparato de Golgi. Aquí lo podemos ver. ¿Ok? Tenemos retículo endoplasmático rugoso, aquí no. Tenemos lisosomas, aquí no. Y otra cosa importante es que aquí también tenemos, vean cómo tenemos algo que se denomina plásmido, ¿ok? Pero este plásmido es característico de un microorganismo que también es procariota. Pero ¿cuáles son las cosas que son sí o sí de la procariota? Ok, el citoplasma, lo que es el cromosoma circular, y que en la membrana celular ocurre el sitio de respiración. ¿Ok? Esos son los tres constantes de una célula procariota. ¿Ok? Porque hay un microorganismo de los cuatro que les mencioné que también es procariota, pero tiene cosas extra. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo importante? Que todas las células procariotas tienen en común, todas, que todas tienen este ribosoma 70S, todo su sitio de respiración celular es en la membrana celular, eso es importantísimo, y que su cromosoma está enrollado, ¿ok? Es un cromosoma que está circular enrollado, y se supone que aquí está disperso en todo esto, en todo el citoplasma, todo. ¿Qué más? Y en la célula eucariota, el sitio de respiración celular es en la mitocondria, ¿ok? Esa es la diferencia. Aquí es en mitocondria, aquí es membrana celular. ¿Qué más? Igual esto, las células eucariotas y los micoplasmas sí contienen esteroles, ¿ok? Esto tómenle foto o anótenlo ahí siempre, ahí tengan. Las células eucariotas y los micoplasmas sí contienen esteroles. ¿Cuál es un ejemplo de un esterol? El colesterol, ¿ok? Colesterol. Las células eucariotas y los micoplasmas sí tienen colesterol, ¿ok? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué hice énfasis en esto? Porque más adelante vamos a ver que hay un microorganismo que no contiene esterol, ¿ok? No tiene ningún tipo de esterol. Y hay otros que su esterol lo sustituyen por otro, ¿ok? Igual eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Esa es como que una super tabla de las características que saqué del Murray, que básicamente es como un super resumen de que aquí tenemos los 80S, bueno, vieron, es 60 más 40 en las eucariotas, y aquí están las procariotas, 50 más 30. No contiene esteroles, las procariotas no contienen esteroles, solo los micoplasmas, ¿ok? El micoplasma, como les dije aquí, el micoplasma sí tiene esterol, en la procariota no contiene esteroles, la eucariota sí contiene esteroles junto a los micoplasmas. Reproducción sexual y asexual, en la procariota es simplemente asexual, específicamente se llama fisión binaria, ¿ok? En la procariota solo sucede asexual, solo asexual.
En la eucariota tenemos sexual y asexual. Respiración celular por la membrana citoplasmática. Bueno, por la membrana celular, perdón, y aquí en la mitocondria. Igual para la producción de ATP en la mitocondria y aquí en la membrana citoplasmática. Presenta organelos, no tiene ningún organelo. ¿Qué más? Lo que es el núcleo, no tiene membrana nuclear, tiene algo que se le llama nucleoide, tiene un DNA circular, haploide, y es básicamente más chiquito. Una célula procariota es más chiquita que una eucariota. Y un ejemplo o los grupos mayoritarios de una célula procariota es la bacteria, que es nuestro primer microorganismo que vamos a ver aquí. Las bacterias son procariotas, ¿ok? Entonces, al ser procariotas las bacterias, estas bacterias en general, ¿ok? ¿Por qué? Porque las bacterias se dividen en dos subtipos, pero primero vamos a ver qué es una bacteria en general, ¿ok? ¿Qué cosas tienen en común los dos tipos? Los dos tipos son gram positivo y gram negativo, pero ahorita los vamos a ir viendo. Todas las bacterias, ninguna bacteria, no tienen esteroles en su membrana, o sea, es decir, no tienen, por ejemplo, colesterol y otros muchos tipos de esteroles que tenemos. Estas no tienen esteroles. ¿Quiénes son los únicos que sí contienen esteroles? Ya les dije, las células eucariotas y los micoplasmas sí contienen esteroles. Son procariotas las bacterias, y por ende si son procariotas son unicelulares sencillos sin membrana nuclear, ni mitocondrias, ni aparato de Golgi, ni retículo endoplásmico, etc. Se reproducen por división asexual, específicamente ¿quiénes había dicho? Por fisión binaria, ¿ok? Se reproducen por fisión binaria. Tienen algo denominado pared celular, ¿ok? Esta pared celular, ¿qué es? Es básicamente una estructura que rodea a las bacterias bastante compleja, ¿ok? Que le da protección, factores de virulencia, etc. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Básicamente, quédense con la idea que bacterias tienen pared celular, ¿ok? Su clasificación definitiva se refiere a sus propiedades fenotípicas y genotípicas, por ejemplo, de gram positivo y gram negativo. Ambas son diferentes, muy diferentes, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Y también la enfermedad por bacterias puede deberse a los efectos de las toxinas o bien a la invasión de tejidos y líquidos corporales que acostumbran a ser estériles. A ver. Voy a pausar un tantito. Ok, en cuanto a las generalidades, básicamente debemos saber que las bacterias se pueden clasificar según su aspecto macroscópico y microscópico, ¿ok? O sea, bueno, ese es uno de ellos. Por el crecimiento y las propiedades metabólicas características, por su antigenicidad y finalmente por su genotipo. Y a genotipo se refiere a que si son gram positivas o gram negativas. En cuanto haciendo énfasis a la primera, en el aspecto macroscópico y microscópico, en la distinción macroscópica, pues es básicamente, inicialmente puede ser por su crecimiento en distintos nutrientes y medios de cultivo. Aspecto macroscópico, por ejemplo, que crezcan en colonias y pueden tener características de olor, color, tamaño y forma. Entonces, básicamente las cosas que las podemos ver sin necesidad de un microscopio, o sea, a simple vista, o usando nuestros sentidos. Algunas colonias también tienen la capacidad de resistir antibióticos, fermentar azúcares, lisar eritrocitos o hidrolizar lípidos. De ahí tenemos la distinción microscópica, que es pues básicamente en esta distinción microscópica se evalúa lo que es el tamaño, forma y configuración de los gérmenes. O sea, básicamente en cuanto a su morfología. Tenemos 4 tipos. Tenemos cocos, que son los más importantes. Cocos, bacilos, curvos. Cocos, bacilos, espirales y espiroqueta. Este curvo no sé qué pedo. No debería estar acá. ¿Qué son esos 4? Coco, bacilo, espirilo y espiroqueta. El coco básicamente es la forma de la bacteria esférica, ¿ok? Es una pequeña forma esférica, por ejemplo, Staphylococcus. En cuanto a los ejemplos, no nos preguntan de que qué bacteria es coco y ya te ponen Staphylococcus. No, simplemente con que sepas que coco es la bacteria lo que es esférica. Por aquí tengo un ejemplo o no puse. Ay, no puse. De todos modos, ahorita se los muestro. No, sí puse. Aquí está. Vamos a ir viendo. Tenemos lo que es coco, que es la bacteria esférica, que la podemos ver aquí, ¿ok? Esta es la forma morfología bacteriana, que son estas las más importantes. Tenemos coco. Tenemos bacilo, que es bacteria en forma de bastón. Por ejemplo, E. coli, cuando los bacilos toman forma de espiral, se les llama espirilo, ¿ok? Aquí, esta es la forma del bacilo. Coco, bacilo. Después tenemos el cocobacilo, que es como una combinación de estos dos. Y aquí nos dice que cuando los bacilos toman forma de espiral se le llama espirilo.
O sea, cuando este tiene forma de espiral, se le va a llamar espirilo, que es este. Y luego está la espiroqueta, que es un espiral más brusco, ¿ok? Aquí está espirilo, forma serpenteante, que es esta. Y después tenemos la espiroqueta, que es esta de acá, que nos dice que bacterias súper enrolladas, bacterias pedunculadas con extensiones de sus células en forma de tubos largos o tallados, o tallos, simplemente con que sepan la forma. Coco como un pequeño coquito circular, bacilo eh, como un pequeño cilindro, espirilo y espiroqueta, que ese es el más brusco. O sea, el más brusco en cuanto a morfología, que vean cómo está ya súper enrollado. Ok, aquí tenemos otras estructuras que todas las bacterias tienen en común, o sea, tanto gram positiva como gram negativa, ok. Seguimos en bacterias general. Todo esto que estamos viendo lo tienen tanto las gram negativas como las gram positivas. El primero, ¿cuál es? El citoplasma. El citoplasma de la célula bacteriana contiene ADN cromosómico bacteriano, así se llama, es un ADN, pues así se le va a denominar, ADN cromosómico bacteriano, que es de célula procariota. ARN mensajero, tenemos ribosomas, proteínas y metabolitos, ¿ok? Dentro del citoplasma. O sea, en el citoplasma tenemos ADN cromosómico, ARN mensajero, ribosomas, proteínas y metabolitos. ¿Qué es el citoplasma? Es básicamente todo lo extracelular. Esta es la parte citoplasmática. Esto es lo citoplasma. Todo esto que está de color beige, como color carne. Todo eso es el citoplasma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está más aquí arriba? No, acá abajo, acá abajo. Ándale. ¿Qué más? Un cromosoma bacteriano se compone de una molécula única, una única molécula circular bicatenaria que no está contenida en un núcleo, sino en un nucleoide, ¿vale? Algunas bacterias pueden tener 2 o 3 cromosomas circulares o incluso un único cromosoma lineal. Este cromosoma carece de histonas que mantengan la conformación del ADN. Por eso no está súper enrollado y no hay una zona, porque carece de histonas. Recordemos que las histonas eran las proteínas que enrollaban al ADN en una célula eucariota para darle una forma de X y de Y, ¿ok? Y este no forma nucleosomas. ¿Por qué? Pues porque carece de histonas. Y recordemos que un nucleosoma es básicamente ya las proteínas súper enrolladas y fijadas con el ADN. La bacteria posee plásmidos, ¿ok? Esto en general es de las bacterias. Las bacterias poseen plásmidos. Y dan ustedes, ¿qué es un plásmido? Un plásmido, pues básicamente es una molécula extracromosomal, o sea, es una molécula que está fuera del cromosoma circular que contiene, o sea, es una molécula extracromosomal fuera del cromosoma, pero que contiene ADN, pero contiene pequeñas, o sea, partes más cortas de ADN. Ese es un plásmido. Básicamente, contiene pequeñas partes del ADN de la bacteria. Ese es un plásmido. ¿Y qué otra función tiene? Le da resistencia contra uno o más antibióticos. Eso es súper importante, ¿ok? Todo lo que está en rojo es súper importante. También, pues, cabe recalcar que como es procariota, tiene ausencia de membrana nuclear. Simplifica las necesidades y los mecanismos de control de la síntesis de proteínas, ¿ok? Tenemos lo que es la membrana también citoplasmática, o también conocida como membrana plasmática, que no hay que confundir con el citoplasma, ¿ok? Esta membrana citoplasmática o membrana plasmática lleva a cabo muchas de las funciones atribuibles a los órganos, a los organelos de las eucariotas, debido a que es una procariota y pues no tiene organelos, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué hace la membrana citoplasmática? Por ejemplo, hace 4 funciones principales. Una es el transporte de electrones y producción de energía, que normalmente se realizan en las mitocondrias. En las mitocondrias mediante, acuérdense, la cadena transportadora de electrones. Entonces, como no hay mitocondria, pues simplemente la membrana citoplasmática es tan fregona que hace transporte de electrones e indirectamente produce energía. Cosa que también lo hace la mitocondria, pero mediante la vía de la cadena transportadora de electrones. Pero al carecer la célula procariota de mitocondrias, pues simplemente hace otro método muy parecido a esta. ¿Qué más? Contiene proteínas de transporte, ¿ok? Que permiten la captación de metabolitos y la liberación de otras sustancias. Bombas de iones para mantener un potencial de membrana y enzimas, ¿ok? O sea, las bombas de sodio, calcio, potasio, etcétera. Las enzimas, las proteínas de transporte que permiten o captar metabolitos o liberar metabolitos o sustancias. O sea, para ingerir o secretar. Y otra muy importante es que la cara interna de esta membrana citoplasmática tiene actina, ¿ok? ¿Y por qué tiene actina? ¿De qué tiene que ver la actina? Recuerden que la actina era súper importante es súper importante en la contracción muscular junto con la miosina. Recuerden que la actina
va a jalar a lo que es la miosina. O sea, básicamente, esta actina, esta proteína es determinante para dar la formación de la bacteria y la formación también del tabique de la división celular, o sea, de su reproducción por fisión binaria de la bacteria, porque recordemos que la actina es la que se contrae, ¿ok? Es la que va a hacer ese tabique para poder separar a la bacteria en dos. Ahorita vamos a ver cómo funciona la actina. Y el ribosoma bacteriano consta de dos subunidades, 30S más 50S, que forma un ribosoma 70S, ¿ok? O sea, básicamente 50 más 30 menos 10 es igual a 70. Así me lo memoricé yo. 50 más 30, 80 menos 10, 70. Y las proteínas y el ARN del ribosoma bacteriano son tan distintos que constituyen un señalado objetivo de los fármacos antibacterianos. ¿Qué más? Lo que es la membrana citoplasmática posee una estructura lipídica de doble capa, ¿ok? Así como las eucariotas, pero la única diferencia es que no contiene esteroles, o sea, tampoco, o sea, ¿qué dice que no contiene esteroles? ¿Quiénes incluyen en los esteroles? Un ejemplo, colesterol. Déjenme ver qué más. Ahí está. Es que las bacterias no contienen esteroles, o sea, quiere decir que no contienen ni colesterol, ni ergosterol, ni citosterol, ni nada de esas moléculas, ¿ok? Porque todas ellas son un conjunto de esteroles. Pero quienes sí contienen esteroles, una excepción, que es una bacteria que sí contiene esteroles, se le llama micoplasma, ¿ok? Micoplasma y las células eucariotas. Eso es lo que ya vimos de la forma: coco, bacilo, espirilo y espiroqueta. Son las más importantes. Estas no las preguntan o no las vemos. Estas son las más importantes, ok, estas 5. Y también otra cosa que tienen las bacterias en común es que tienen flagelos, ok. ¿Qué es lo más importante de los flagelos? Que nos preguntan de qué están hechos. Estos flagelos están hechos de una proteína que se llama flagelina, ok. ¿Cuál es la función de los flagelos? Brindan motilidad a lo que es la bacteria. Flagelos de quién dependen, específicamente de quién dependen los flagelos, de la membrana citoplasmática, ¿ok? Y los flagelos permiten que la célula se dirija hacia los nutrientes mediante una reacción que se llama quimiotaxis y evite las sustancias tóxicas. O sea, el flagelo brinda motilidad, pero también el flagelo tiene la capacidad de entrar en un estado que se llama quimiotaxis. Este estado le permite como que acelerar su flagelo, o sea, digamos que usar todo el potencial del flagelo, ya sea para irse rápidamente hacia un nutriente o para rápidamente escapar y evitar las sustancias tóxicas. Eso se llama quimiotaxis. O sea, básicamente es por decirlo, que sobreestimular al flagelo, ¿ok? Y esos son los tipos. Se le llama que una bacteria tiene flagelo monótrico de 1, mono, anfítrico de 2, ¿ok? Yo lo vi como anfibio. Un anfibio tiene pues 2 patas, tiene 2 brazos, ¿ok? Bueno, si yo lo veo. De ahí tenemos el lofótrico, que es 3 o más, ¿ok? Vean, y están todos de un lado. Vean cómo anfítrico tiene tanto del lado derecho como izquierdo, pero lofótrico es todos de un simple lado. Y de ahí tenemos perítrico, que como su nombre dice, es de perímetro, que tiene flagelos en todo el perímetro, todo, vean, ¿vale? Entonces, monótrico, anfítrico, lofótrico y perítrico. Ahora, también tenemos fimbrias o pili, ¿ok? Se le denominan de las dos formas. O se le puede llamar fimbrias o se le pueden llamar pili, ¿ok? ¿Qué son las fimbrias? Básicamente son estructuras filiformes o piliformes, por eso se llama pili, que se localizan en la parte externa de las bacterias y están formadas por unas subunidades proteicas llamadas pilina, ¿ok? Eso es muy importante. Los flagelos de flagelina, los pili o fimbrias de pilina. Esto igual es súper importante. Aquí hagan de cuenta que está en color rojo. Ahora, ¿qué es la diferencia entre las fimbrias y un flagelo? Que las fimbrias favorecen la adhesión a otras bacterias o al huésped, ¿ok? Tienen 4 tipos de proteínas las fimbrias, ¿ok? Las fimbrias se puede decir que son un poquito más complejas. Tienen estas 3 proteínas. Tienen adhesinas, tienen lectinas, evasinas y agresinas. Las adhesinas, como su nombre lo dice, es la proteína que le da su factor de adherencia, de adhesinas, ¿ok? Adhesinas, adherencia. De ahí tenemos lo que es la lectina. La lectina es básicamente que ayuda a la unión, facilita la unión a azúcares específicos. Por eso se llama lectina, por lactosa. O sea, ejemplo, se une a azúcares tales como la lactosa manosa, por eso se llama lectina, L de lactosa. Facilita la unión a azúcares. La evasina, como su nombre lo dice, evade, son factores de virulencia y estrategias que utilizan las bacterias para sortear la defensa de un organismo y provocar una infección. O sea, básicamente que sea
que puede evadir a nuestro sistema inmune. Y de ahí tenemos lo que son las agresinas, como su nombre lo dice, es la proteína que le da esa característica agresividad a las fimbrias, que pues básicamente esta proteína ayuda a paralizar los leucocitos y favorecen así la multiplicación rápida de las bacterias. ¿Ok? Bueno, y de ahí estas pili o fimbrias también tienen algo que también generan una pili especial, se le llama pili F o pilus o pili sexuales, ¿ok? Los pili F o pili sexuales, igual todo ese tema es súper importante, se unen a otras bacterias y configuran una estructura tubuliforme, como podemos ver aquí, ¿ok? Para la transferencia horizontal de grandes segmentos de los cromosomas bacterianos. Vean cómo aquí el pili F se desarrolla, es de un pilus, ahí, y se va a unir a otra bacteria. ¿Y qué es lo que va a transferir? ¿Transfiere ADN? No, vean aquí, transfiere al plásmido. Vean cómo la pili se encarga de transferir simplemente al plásmido de un donante a un receptor. Que pues luego se puede ser nuevo donante, ¿no? Pero eso es lo más importante, que la pilis F nos sirve para pasar plásmidos de una bacteria a otra, o sea, para pasar nuestro código genético, porque recordemos que plásmidos son pequeñas moléculas en donde tenemos fragmentos de ADN extracromosomal bacteriano, ¿ok? En lo que vamos a pasar de un lugar a otro y que confieren resistencia a antibióticos también. Estos pili están codificados por un plásmido tipo F, por eso se llama pili F. El plásmido que codifican se le llama plásmido F. Ok, otras estructuras que las bacterias también tienen en común, tanto gram positivas como gram negativas, es la pared celular. Ok, las bacterias gram positivas se diferencian de las gram negativas en la estructura de la pared celular y en sus componentes y sus funciones. Ahorita vamos a ver qué es una pared celular, porque recuerden que al principio les dije que todas las bacterias tienen pared celular, pero vamos a ver ahorita qué es una pared celular. Básicamente, también los componentes de la pared celular también son exclusivos de las bacterias. Ok, esta pared celular solo está en cuanto a las bacterias, sus componentes. Y su estructura repetitiva se une a receptores de patrón de patógenos de las células humanas para desencadenar respuestas protectoras innatas. ¿Okay? Esto no es tan importante. Las membranas citoplasmáticas de la mayoría de las procariotas están rodeadas por unas rígidas capas de peptidoglucano, mureína. Básicamente la pared celular, esta pared nos va a dar lo que es protección. ¿Okay? ¿Qué cosa específicamente nos da la protección? El peptidoglucano. ¿Okay? El peptidoglucano igual es un conjunto de moléculas bioquímicas en el cual nos va a dar lo que es la rigidez y la protección a la bacteria. ¿Ok? Esta pared celular se encuentra en lo que es la membrana citoplasmática, o sea, casi casi en la parte más externa para poder proteger a todo lo que va de la pared celular hacia adentro, o sea, el citoplasma, el núcleo, etcétera. ¿Ok? Es como su nombre dice, es una pared, nos va a cubrir. El peptidoglucano también se le puede llamar como mureína, ¿ok? O sea, si les dicen mureína o peptidoglucano, que sepan que es lo mismo, son sinónimos. El peptidoglucano es el elemento que proporciona rigidez, por lo que también determina la forma de cada célula bacteriana. Si estoy grabando, así. Y pues las bacterias gram negativas están envueltas por membranas externas. ¿Ok? O sea, básicamente que las bacterias gram negativas tienen una estructura extra que se le va a llamar membrana externa, pero eso ahorita lo vamos a ir viendo. Quédense con la idea de que tanto gram positiva como gram negativa tienen peptidoglucano, tienen pared celular. Esta pared celular está compuesta de peptidoglucano. Este peptidoglucano es el elemento que le da la rigidez a toda la pared celular. Ahora, vamos a ver qué es la pared celular. Esta pared celular se compone mayoritariamente por el peptidoglucano o peptidoglicano. Los dos es lo mismo, al igual que mureína, son sinónimos los tres. El peptidoglucano es un exoesqueleto en forma de malla con una función semejante a la del exoesqueleto en los insectos, o sea, protección mayoritariamente. Este peptidoglucano está compuesto por tres moléculas, biomoléculas se podría decir. Una es la N-acetilglucosamina, ¿ok? Eso sí se los tienen que machetear. N-acetilglucosamina. El otro es N-acetilmurámico. Y por último es el anillo beta-lactámico. Esos son los tres componentes que conforman al peptidoglucano, ¿ok? Ahora, ¿qué hace cada una? Básicamente que sepan que el anillo beta-lactámico
es roto por los antibióticos beta-lactámicos, por ejemplo la penicilina, ya que inhibe la síntesis de la pared celular, ¿ok? O sea que una forma de detener a lo que es esta pared celular o la síntesis del peptidoglucano es haciéndole daño a uno de sus componentes. ¿Cuál es la forma más común de hacer esto? Atacando al anillo beta-lactámico. ¿Por qué? Porque el anillo beta-lactámico es roto por los antibióticos, un ejemplo es la penicilina, y al no haber anillo beta-lactámico no se puede generar la pared celular, y al no haber pared celular no puede haber protección de la bacteria, y por ende va a morir. El peptidoglucano de la célula es lo suficientemente poroso como para permitir la difusión de los metabolitos a la membrana citoplasmática. O sea, es lo suficientemente rígido para soportar, pero también es lo suficientemente amplio, poroso, para que permita la difusión de, por así decirlo, de comida, ¿ok? O de metabolitos importantes a la membrana citoplasmática. Ahora, ¿cuáles son estos metabolitos más importantes? Es el hierro y la alanina, pero ahorita igual los vamos a ir viendo, pero quédense con esa idea. ¿Cuáles son los metabolitos más importantes para la bacteria? Es, bueno, hierro, alanina, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Oxígeno, nitrógeno, azufre. Ajá, esos son los metabolitos más importantes. ¿De qué depende qué tan fuerte es la pared celular? ¿Ok? ¿Qué tan fuerte es una de otra? ¿De qué tan fuerte están los tres componentes unidos uno con otro? ¿Qué tres componentes? Estos. O sea, como si fuera una malla, ¿ok? Ok, el peptidoglucano como tal, o sea, los tres componentes pueden degradarse con lisosima. La lisosima es una enzima que tenemos en nuestro cuerpo, o sea, dice que es una enzima presente en la mucosidad y las lágrimas del ser humano que también producen bacterias y otros microorganismos. Esta enzima es capaz de desdoblar el esqueleto de glucano del peptidoglucano, o sea, estos tres componentes, ¿vale? Así como la penicilina. La penicilina, ¿a quién ataca específicamente? Al anillo beta-lactámico. Sin el peptidoglucano, digamos que le metemos un poco de lisosima y se destruye todo el peptidoglucano. Sin el peptidoglucano, ¿qué le va a pasar a la bacteria? La bacteria va a experimentar dos cosas. Primero, va a experimentar un fenómeno de lisis. ¿Ok? ¿A qué me refiero con un fenómeno de lisis? Básicamente es un deterioro de una célula debido a una lesión en su membrana plasmática, o sea, en el exterior. Y debido a este fenómeno de lisis, va a haber va a sucumbir ante las grandes diferencias de presión osmótica existentes a uno y a otro lado de la membrana citoplasmática. Aquí falló. O sea, básicamente que primero la bacteria se rompe hacia la lisis y luego toda esa agua que estaba en el medio extracelular va a entrar a la bacteria y se va a echar a perder, ¿ok? Primero hace lisis y luego sucumbe a las grandes diferencias de presiones osmóticas. En términos más sencillos, entra agua, ¿ok? Ok, tenemos eh, otra estructura que se le llama cápsula, ¿ok? Ahora, esta cápsula es apenas visible en el microscopio, pero puede visualizarse por la exclusión de partículas de nitachino. Esto no es tan importante. Eh, Dice, aunque las cápsulas son innecesarias para el crecimiento de las bacterias, revisten una gran importancia para su supervivencia en el huésped, ¿ok? O sea, no son necesarias para el crecimiento, pero sí son necesarias para la supervivencia a futuro en el huésped. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Igual, otro dato que la cápsula es poco antigénica y es antifagocítica, ¿ok? Además, o sea que no se puede fagocitar. Además, constituye un factor de virulencia significativo, ¿ok? En cuanto a las bacterias en general, la cápsula es el factor de virulencia significativo. Algunas bacterias producen, bueno, esta cápsula produce una biopelícula, o biofilm, o limopolisacárida, tiene tres nombres, ¿ok? Esta biopelícula básicamente va a favorecer el crecimiento con lo que se establece una comunidad bacteriana y protege a sus miembros y los hace impermeables al sistema inmune y a los antibióticos. Pero ¿cuándo se va a generar esta biopelícula? ¿Cuándo se genera esta biopelícula, biofilm o limopolisacárida? Cuando alcanza un número suficiente de bacterias. Se le dice que alcanza un estado de quórum, ¿ok? Quórum significa número suficiente de bacterias, ¿ok? La cápsula funciona como un iglú, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues un iglú, ¿qué te da? Un iglú te da calor, te da... A la fregada, qué feo. Ando cuenta que ese es un iglú. Un iglú te da calor, te esconde de los osos polares, te, te ayuda en cuanto a la comida, etcétera, ¿no? Es como un iglú. Básicamente la cápsula
esta biopelícula o biofilm funciona, tiene casi las mismas funciones que un iglú en la Antártida. Favorece el crecimiento, por lo cual al favorecer el crecimiento establece una comunidad bacteriana, protege a los miembros, o sea, hagan de cuenta que está la cápsula aquí, está la bacteria, y empiezan a generar una bacteria, dos, tres, cuatro, cinco, y ya cuando alcanza seis, ya pum, alcanza el quórum y se genera la cápsula, ¿ok? Y ya empieza a ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, y todo esto va a hacer que se prolifere más y los va a hacer impermeables al sistema inmune, o sea, los va a esconder de los osos polares, o sea, de nuestros leucocitos, ¿vale? Y de los antibióticos. Es como un iglú. Ok. Ah, y pues estos son los más importantes. Ahora en la bacteria, aquí estamos en bacteria, que recordemos que la bacteria es una procariota. Vemos cómo tiene la pared celular, tiene lo que es el flagelo, en este caso es monotrópico, tiene citoplasma, tiene ribosoma 70S en el citoplasma, tiene plásmidos, tiene el ADN extracromosomal bacteriano, y en la membrana celular es donde ocurre el sitio de respiración celular, básicamente. Y vemos cómo no tiene organelos, ni mitocondria, ni retículo endoplasmático, ni aparato de Golgi, etc. Pero todas esas funciones lo sustituye ¿quién? En el citoplasma, ¿ok? Ok, ahora vamos a pasar al apartado de metabolismo bacteriano. Las bacterias deben obtener o sintetizar sus aminoácidos, carbohidratos, lípidos, a su comida básicamente, proteína, carbohidratos, lípidos, etc. Utilizados para fabricar las unidades que constituyen las células. O sea, básicamente crear una célula. Bueno, para que pueda sobrevivir. Las, las necesidades mínimas para el crecimiento son una fuente de carbono y nitrógeno, una fuente de energía, agua y diversos iones. Los elementos esenciales son los componentes de las proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Esto. ¿Cuáles son los elementos más importantes para el metabolismo correcto de la bacteria que no le pueden faltar porque no le pueden faltar? Son estos, ¿ok? 3, 6, ¿ok? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Si era fósforo, fosfato, algo así, creo que fósforo. Y los iones importantes, pues igual, potasio, sodio, magnesio, calcio y cloro. Los iones no nos preguntaron más estos, en cuanto a los elementos. Y los componentes principales también, en cuanto a enzimas, son el hierro, ¿okay? Que es el más importante, el hierro, y alanina, ¿okay? Esos son los más importantes, son hierro, alanina, y estos 6, o sea, son 8 en total. ¿Qué más? En cuanto al metabolismo bacteriano, también nos enseñaron esos tres conceptos, que el metabolismo en la bacteria usa un transportador, una molécula que se llama sideróforo. Este sideróforo es especial porque es una molécula especializada captadora de hierro, porque recordemos que el hierro es de las principales enzimas que sí o sí tiene que estar en la bacteria. Entonces, por ende, tiene una molécula especial para puro transporte de hierro, pura captación de hierro. De ahí tenemos conceptos que se le llama a una bacteria que puede ser microaerofílico. Su nombre lo dice, micro, pequeño, aéreo, aire, o sea, necesitan solo muy poco oxígeno. Y capnofílicas, C de CO2, necesitan de solo dióxido de carbono. Capnofílicas, C, ¿ok? También en torno a sus necesidades, también se puede dividir en torno a sus necesidades nutricionales y su tipo de metabolismo. Tenemos dos, tenemos lo que son autótrofas. Bueno, o sea, se puede decir que son autótrofas o litótrofas y también que son o heterótrofos u organótrofos, ¿ok? Que son, básicamente, estos dos son sinónimos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es decir, en torno a sus necesidades nutricionales y su tipo de metabolismo, ¿ok? Las bacterias pueden tener dos metabolismos, o es autótrofa o es heterótrofa. ¿A qué se refiere? Autótrofa. ¿Qué quiere decir autótrofa? Dependen exclusivamente de sustancias químicas inorgánicas para hacer sustancias orgánicas. O sea, básicamente una bacteria autótrofa es aquella, o bueno, si una bacteria o un microorganismo autótrofo es aquella que hace de algo inorgánico, de sustancias inorgánicas, las convierte en sustancias orgánicas para poder comérselas. Es como si yo no sé, es como si yo un tenedor, por ejemplo, ¿no? Es como si yo un corta uñas mágicamente lo agarro y lo convierto no sé, en un taco, ¿ok? De algo inorgánico a algo orgánico. Así un ejemplo muy, muy absurdo, ¿ok?
y su fuente de carbono, o sea, de dióxido de carbono para poder producir energía. En cambio, porque hagan de cuenta que autótrofo es autónoma, o sea, lo puede agarrar cualquier cosa y lo convierte en comida, es autónoma, por eso se llama autótrofa. De ahí tenemos los heterótrofos, o también se les pueden llamar como organótrofo, pero en el examen me lo preguntaron como heterótrofo. ¿Quiénes son heterótrofos? Pueden ser virus, parásitos y bacterias, ¿ok? Autótrofas solo son las bacterias, ¿ok? Pero heterótrofos pueden ser los virus, parásitos y también bacterias. Y creo que faltó aquí hongos. Sí, me faltó hongos. ¿Cuál es la diferencia? Ah, bueno, pues autótrofa de una sustancia inorgánica produce algo orgánico, pues heterótrofo sí o sí requiere fuentes externas de carbono orgánico, ¿ok? O sea, sí o sí debe comer cosas orgánicas, carbono orgánico. No puede hacer esto. No puede de algo inorgánico hacer algo orgánico. No, no puede. Esa es la diferencia. En el examen me preguntaron de qué es una bacteria que requiere de fuentes de carbono orgánico y no puede producir, y no, ¿cómo se llama? Y, y es dependientemente exclusiva de ese metabolito. Ah, pues es heterótrofo, ok, que solo depende de fuentes externas de carbono orgánico, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos estos conceptos igual en torno a su metabolismo por oxígeno. Este fue en torno a su metabolismo por necesidades nutricionales. Este es por oxígeno, ¿ok? Pueden clasificarse creo que en 4 o en más. Ah, no, en 4. Esas son las anaerobias estrictas, ¿ok? Anaerobias estrictas, que pues su nombre lo dice, son estrictamente no pueden crecer en presencia de oxígeno, porque son anaerobias, no necesitan oxígeno y son estrictas. También están, así como hay anaerobias estrictas, hay aerobias estrictas, o sea que estrictamente requieren oxígeno para poder crecer. Producen las enzimas superóxido dismutasa y catalasa. Igual estas las vamos a ir viendo poco a poco. Que estas enzimas pueden detoxificar el peróxido de hidrógeno y los radicales de superóxido, que son los productos tóxicos del metabolismo aerobio. O sea, básicamente que estas bacterias aerobias estrictas tienen estas enzimas eh, para destruir ciertos productos que son tóxicos para estas bacterias aerobias, ¿ok? Igual ahorita vamos a ver qué hace el superóxido de dismutasa, qué hace la catalasa y sus diferentes partes. Creo que por aquí lo tengo, por aquí lo puse, a ver. No, ya no, pero bueno. Si no, ahorita se los muestro. De ahí tenemos los anaerobios facultativos. ¿Por qué se le llama? ¿Cuál es la diferencia entre un anaerobio facultativo y un anaerobio estricto? El anaerobio facultativo son anaerobios, ¿ok? Son anaerobios. Pero se le llama que es facultativo porque la mayor parte de las bacterias puede crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, ¿ok? Pueden crecer con oxígeno, pero prefieren no tener oxígeno. Por eso son anaerobios facultativos y no son aerobios facultativos, ¿ok? O sea, básicamente este anaerobio facultativo puede crecer o con oxígeno o sin oxígeno, pero prefiere crecer sin oxígeno, por eso es anaerobio, ¿vale? Y de ahí tenemos las anaerobias aerotolerantes. ¿Cuál es la diferencia? Que solo pueden tolerar 10% de oxígeno. O sea, estas pueden tolerar o 100% oxígeno o 100% no oxígeno. Estas solo 10% oxígeno. Pueden tolerar pequeñas cantidades de oxígeno debido a que tienen superóxido de dismutasa, pero no la catalasa, que es las que tienen las aerobias estrictas. ¿Ok? Y pues eso fue todo de bacterias en general. O sea, todos estos componentes que hablamos, todos estos, los tienen tanto las gram positivas como las gram negativas, ¿vale? Ahora, vamos a ir viendo uno por uno cuál es la diferencia entre una gram positiva y una gram negativa. Ok, ahora vamos a pasar con las bacterias gram positivas, ¿ok? ¿Cuáles son las diferencias de las gram positivas? ¿Ok? Tienen todo lo anterior mencionado, ¿ok? O sea, todo, pero hay ciertas cosas que los distinguen de las gram negativas. ¿Cuál es eso? Una bacteria gram positiva posee una pared celular gruesa, ¿ok? Es una pared celular gruesa que consta de varias capas y está formada principalmente por peptidoglucano que rodea la membrana citoplasmática, ¿ok? Esa es una de las principales diferencias, una pared celular más gruesa. La pared celular de la célula gram positiva posee otros componentes que la hacen diferentes, tales como que tienen más proteínas, ok, esos son los 5 componentes, tienen más proteínas en general, tienen ácidos teicoicos, tienen ácidos lipoteicoicos, tienen polisacáridos complejos, o sea, generalmente también denominados polisacáridos C, y tienen una capacidad para hacerse esporas. Esas son las principales características de una bacteria gram positiva. Ahora vamos a ir viendo poco a poco. En cuanto a los componentes, vamos a pasar a los ácidos teicoicos.
¿Qué es lo que hace el ácido teicoico? El ácido teicoico está formado por bactoprenol principalmente, ¿ok? Eh, bloques usando el bactoprenol activan al sistema inmune, ¿ok? O sea, básicamente le avisan al sistema inmune que hay que pues básicamente que el ácido teicoico entró y que tiene que atacarlo. Literalmente es como su desventaja de esta gran positiva. Le da estructura y los ácidos teicoicos son polímeros aniónicos que están unidos al peptidoglucano mediante enlaces covalentes y son fundamentales para la viabilidad celular. Eso es lo del ácido teicoico. Son fundamentales para la viabilidad celular de la bacteria. También, aparte que da estructura. Y también constituyen unos factores de virulencia señalados. O sea, ¿qué es un factor de virulencia que tanto lo hemos estado mencionando? Básicamente un factor de virulencia es la habilidad para hacernos daño. De ahí tenemos el ácido lipoteicoico, que es el otro componente. ¿Cuál es la diferencia? El ácido lipoteicoico está hecho de un ácido graso, por eso se llama lipoteicoico de lípido. Son antígenos de superficie frecuentes que los diferencian y favorecen la fijación a otras bacterias. Okay, básicamente el ácido lipoteicoico va a ayudar a la adhesión a otras bacterias. Yo me lo imagino así. El ácido lipoteicoico dice que está hecho de lípidos, entonces lípido, grasa, la grasa es pegajosa, por ende le da ayuda a la fijación y a la fijación, adherencia, ¿ok? Esa es la única característica del ácido lipoteicoico. Y de ahí tenemos lo que son las esporas. Las gram positivas tienen la capacidad de hacerse esporas, ¿ok? Las gram negativas no. Las gram negativas no se pueden hacer esporas. Solo se pueden hacer esporas las gram positivas. En condiciones, bueno, estas esporas, ¿qué son? ¿Cuándo se forman? Se van a formar en condiciones ambientales adversas, como la desaparición de un nutriente, como les dije, hierro, alanina, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, ¿ok? Y pues básicamente, o cuando hay un peligro. Y estas bacterias pueden, o sea, básicamente una espora es pasar de un estado vegetativo a un estado de latencia. Esto es súper importante porque les preguntan, ¿cuál es la finalidad de la espora? Pasar de así bien igualito, pasar de un estado vegetativo a un estado de latencia por una condición ambiental adversa, así bien igualito. Bueno, ¿qué es la espora? La espora es básicamente una estructura deshidratada formada por múltiples capas que protege a la bacteria, protege al ADN de la bacteria principalmente. Le permite vivir en un estado de latencia, ¿ok? La espora contiene una copia completa del cromosoma bacteriano y cuando ha empezado el proceso de germinación, o sea, ya cuando se va a liberar, la espora capta agua, se hincha, pierde sus capas y produce una nueva célula vegetativa, o sea, se vuelve a hacer una nueva bacteria que es idéntica a la célula original, con lo que finaliza todo el ciclo. O sea, hagan de cuenta que condición adversa, se hace espora, o no, ya no está la condición adversa, la espora capta agua, se empieza a hinchar y pum, se vuelve a hacer otra vez bacteria. Otra vez llega a su estado, de un estado de latencia pasa a un estado vegetativo, ¿ok? Que ya es el estado pues normal. Asimismo, una vez se ha iniciado la germinación y se ha deteriorado la envoltura, la espora se debilita, se hace vulnerable y se puede inactivar de forma semejante a cualquier otra bacteria. Hay una elevada concentración de calcio unido a ácido dipicolínico en cuanto a las esporas para que se pueda hacer. Lo más importante es esto, lo que está en rojo, ¿vale? Esa es una espora, básicamente una espora es como tal la estructura, o sea, todas estas capas, esa es la espora. Y una endospora es básicamente la espora, ay cabrón, es la espora más la parte cromosómica del ADN, ¿no? Eso ya se le denomina una endospora. Y la espora es como tal toda la estructura sin el genoma. Y aquí podemos ver el ácido dipicolínico, que es la molécula más importante en cuanto a la formación de la espora. Vean como aquí la gran positiva es una membrana super. Vean como aquí bueno, lo que es la pared del peptidoglucano está muy gruesa, ¿ok? Vean como aquí está más gruesa. Tiene un espacio periplásmico y una membrana plasmática, ¿ok? Aquí podemos ver espacio extracelular. Vemos como aquí está la membrana celular, el peptidoglucano, la pared peptidoglucano más gruesa y toda la pared celular. Y en el peptidoglucano podemos ver el ácido lipoteicoico, el ácido teicoico y los polisacáridos tipo C, los tres componentes, ¿vale? Ahora pasemos a las gram negativas. ¿Cuál es la diferencia de las bacterias gram negativas? La diferencia de las bacterias gram negativas es que es una capa de peptidoglucano más delgada, o sea, su pared celular es más delgada. Las paredes celulares gram negativas son más complejas, tanto desde el punto de vista estructural como químico.
y tiene tres componentes, ¿ok? Tiene lipopolisacáridos, tiene una membrana externa y tiene un espacio periplásmico. Y ahora, estos lipopolisacáridos se dividen en tres. Tiene tres lipopolisacáridos. Tiene el lipopolisacárido, que bueno, un lípido A, tiene el antígeno O y tiene la región central rugosa. Región central, o también se le puede llamar rugosa. Y tiene una membrana externa y esta se divide en hoja interna y en hoja externa. O sea, la parte interna y parte externa de la membrana externa. Y tiene un espacio periplásmico. ¿Ok? Igual que esta se divide en tres. Ahorita vamos a ir viendo. Se divide. Ay, ¿cómo era esto del...? Ah, pues sí, de que los sistemas de transporte de secreción, sistema de transporte de absorción y enzimas hidrolíticas. Vamos a ir pasando uno por uno. Vamos a pasar con los lipopolisacáridos. Son tres. El lipopolisacárido está formado por tres regiones estructurales. Lípido A, región central del polisacárido, o también conocido como región central rugosa, esos son sus dos nombres, y el antígeno O. El lípido A, ¿qué hace el lípido A? El lípido A constituye un componente básico del lipopolisacárido que es esencial para la viabilidad de la bacteria. Ok, el lípido A es esencial para la viabilidad de la bacteria y es el responsable de la actividad endotóxica. Ok, el lípido A es la endotoxina de los lipopolisacáridos. O sea, el lipopolisacárido es endotóxico. Específicamente, ¿quién de ustedes le da esa capacidad endotóxica? El lípido A. Ok. Ahora, en la región central del lipopolisacárido es un lipopolisacárido ramificado formado por azúcares, ¿ok? La mayor parte de esta región central también es clave para la estructura del lipopolisacárido y la viabilidad de la bacteria, ¿ok? Básicamente el lípido A, viabilidad y actividad endotóxica, principalmente. Región central, bueno, igual, estructura y viabilidad. En el antígeno O está algo más, o sea, es diferente, igual, las tres son diferentes. El antígeno se une a receptores de patrón de patógenos y activan a los linfocitos B, ¿ok? E inducen la liberación de interleucina 1 e interleucina 6, factor de necrosis tumoral y otros factores por parte de los macrófagos. Las células dendríticas y otras células hace que se empiece a producir anticuerpos. O sea, básicamente el antígeno O, su principal función va a ser el de producir anticuerpos, ¿ok? Por parte de estos macrófagos. En la membrana externa, básicamente esta membrana externa es característica de la bacteria gram negativa. Así como las esporas de la gram positiva, la membrana externa es de la gram negativa. La membrana externa forma una especie de saco de lona rígido alrededor de la bacteria. La membrana externa mantiene la estructura bacteriana y constituye una barrera impermeable a moléculas de gran tamaño. Por ejemplo, proteínas como lisozima. O sea, en este apartado, la lisozima se queda tonta contra la bacteria gram negativa, porque la bacteria gram negativa tiene la membrana externa, que la membrana externa nos hace que la cubra de la lisozima. Y moléculas hidrofóbicas, por ejemplo, algunos antimicrobianos. Y por ejemplo, como la penicilina, ¿ok? Bueno, siempre acuérdense que una bacteria gram negativa es más peligrosa. Una bacteria gram negativa es más peligrosa que una gram positiva por esta membrana externa. También ofrece protección frente a condiciones ambientales adversas. Entonces, imagínense, por ejemplo, el sistema digestivo del huésped, un factor importante en los microorganismos del Enterobacteriaceae. O sea, la membrana externa es una superestructura de protección increíble. Tiene dos hojas, dos hojas o caras. Tiene una hoja externa, que está la membrana externa, ¿ok? Y en su parte externa está fundamentalmente por lipopolisacárido, o sea, el antígeno O. En este caso, ¿qué lipopolisacárido? Específicamente el antígeno O. ¿Por qué? Porque en el antígeno O está ¿qué? La producción de estos anticuerpos, ¿ok? Y en la hoja interna contiene los fosfolípidos que normalmente aparecen en las membranas de las bacterias. O sea, simplemente en la hoja interna están los fosfolípidos y en la hoja externa está el antígeno O. Esto es lo más importante, ¿ok? En la hoja externa de la membrana externa se encuentra el antígeno O, ¿ok? O sea, se encuentra el antígeno básicamente de esta bacteria gram negativa. Tenemos lo que es ahora el espacio periplásmico, que esa es otra estructura. El espacio periplásmico es la zona comprendida entre la superficie externa de la membrana citoplasmática y la superficie interna de la membrana externa. O sea, aquí está la membrana citoplasmática, ¿ok? Esta es membrana citoplasmática. Y aquí está la membrana externa, la que acabamos de ver hace rato. Y aquí está su hoja interna de fosfolípidos y su hoja interna de fosfolípidos y su hoja externa de los antígenos. Y este espacio que hay aquí, todo este espacio, este es el espacio periplásmico, ¿vale? Este espacio periplásmico, ¿qué nos va a hacer? Este espacio periplásmico
básicamente tiene tres componentes, ¿ok? Así como el hipopolisacárido tiene tres componentes, igual este espacio periplásmico tiene tres componentes. Dentro de este espacio periplásmico vamos a encontrar sistemas de transporte de absorción. ¿Absorción de quién? Por ejemplo, para el hierro, azúcares y otros metabolitos. Un ejemplo de una proteína que esté aquí en este espacio periplásmico, el sideróforo, que es la principal molécula proteica captadora del hierro, ¿ok? También, así como hay sistemas de transporte de absorción, debemos de tener sistemas de transporte de secreción. Tenemos diversos tipos de sistemas de transporte de secreción. Tenemos 5 tipos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? ¿Cuál es el más importante? El 3. Primero es que la producción de los dispositivos de secreción puede ser inducida durante la infección y contribuir a la virulencia del microbio al transportar moléculas que facilitan la adherencia bacteriana y la proliferación intracelular. Entonces, básicamente, componentes de la bacteria, sacarlos al organismo para que le ayuden en cuanto a su colonización, infección, etc. ¿Cuál es el dispositivo más importante? El dispositivo de secreción tipo 3 es el factor de virulencia fundamental en algunas bacterias gram negativas, ¿vale? Gram negativas. Y también en ese espacio periplásmico tenemos las enzimas hidrolíticas. Estas enzimas, como su nombre le dice, hidro, degradan, degradación y metabolización por la célula de las macromoléculas de gran tamaño. ¿Okay? Por ejemplo, proteasas, fosfatasas, lipasas, nucleasas y enzimas metabolizadoras de carbohidratos. Y eso ha sido todo semana 1. Eso es todo lo que les van a enseñar en cuanto a semana 1. Les remarqué los puntos más importantes que fueron preguntas de examen. No recuerdo cómo me los preguntaban, pero recuerdo que tenía que al saber este conocimiento, pues lo pude responder fácilmente. Y pues eso ha sido todo. Espero les haya gustado y pues el siguiente, ya como por ahí el viernes o el fin de semana les subo semana 2 para que puedan verlo, ¿ok? Pues eso ha sido todo.